Buen día, entonces continuamos con la materia. Ahora veamos las formas de calcular el PIB. Entonces aquí tenemos un ejemplo en el cual se da por el lado de la renta. Y en este caso lo que tenemos es que el producto total se puede calcular valorando la producción. Ahí está, se produjeron 1000 autos a un precio de 10 pesos cada uno, ingreso o producto, la valoración de la producción 10.000. Se produjeron 1000 toneladas de naranja a 2 unidades monetarias, 2000 unidades monetarias en términos de producción de naranja, la producción total 12.000. Eso se puede desagregar por el lado de las rentas, que es lo que tenemos acá abajo. En el mercado de los factores, y es decir, por el lado del ingreso, se calculará la producción, el valor de la producción en el mercado de los factores. Y aquí nada más basta ir sumando las rentas de cada uno de los factores productivos. En este caso, tenemos los salarios, 7.000, en la producción de naranja, 1.200, y son las partidas que tenemos aquí. Renta de la mano de obra, 8.200 unidades monetarias. Pero también vamos a los demás factores productivos. El alquiler, el arriendo, renta de una de las partes del capital, 500. Ahí está. Vamos al mercado de las naranjas, renta o alquiler del capital, 200. Ahí está. Y finalmente, la renta del dinero propiamente tal, que serían los intereses. Voy a cambiar de nuevo el color del lápiz azul. Los 1000 de intereses. Ahí están. Los 300 de intereses. Ahí. Más las utilidades que generaron. Y recuerden que no hay acumulación, por lo tanto, ¿por qué? Porque los propietarios de la empresa, ¿quiénes son? Las familias, por lo tanto, eso es parte de la renta de los dueños de las empresas, es decir, renta del capital, también del factor mano de obra, pero esa renta, que son las utilidades producto de haber vendido los bienes y servicios, también pasa como renta de los dueños o propietarios. 1.500, que son los 1.300, más los 200, y finalmente las depreciaciones, que es la pérdida de valor de los activos fijos que han sido empleados en el proceso productivo. Ahí está, 200 más los 100 de aquí. Ahí están los 300. Si globalizamos, 12.000, es decir, la valoración de la producción nacional por el lado del producto, 12.000. Valoración de la producción por el lado del ingreso, 12.000. Si no existe diferencia, es porque la discrepancia estadística no existe. Es decir, solo podría existir una pequeña diferencia porque los informes de los cuales se obtienen estos datos son distintos. Pero no es por otra cosa. Todo lo que se registra, todo lo que queda contabilizado en la contabilidad nacional nos va a permitir construir este informe. Y eso significa que debiese ser exactamente igual. La medición de la producción por cualquiera de los traslados, por el lado del consumo o gasto en producto, por el lado del producto en sí mismo, que sería esto, y por el lado del mercado del trabajo, que es lo que hicimos aquí. O, perdón, el mercado de los factores productivos, no solo el trabajo. Entonces, ahí tenemos algunos datos, un comparativo un tanto antiguo ya. Aquí otra tabla de datos que la dejo un instante para que después el que vea la grabación lo observe.
Si estas alcanzo a actualizarlas, se las cambiaré, se las agregaré en los contenidos. Bien, vamos a algunos otros indicadores macroeconómicos. A partir del PIB, o además del PIB, se pueden calcular una serie de otros indicadores. Por ejemplo, el Producto Nacional Bruto. Recuerden el PIB, Producto Interno Bruto. En el interno considera el área territorial o geográfica. El Producto Nacional solo contabiliza lo producido por factores productivos nacionales. Se excluye lo que sea producido por residentes no habituales, por extranjeros estamos hablando. Y es lo que dice aquí. ¿Hay dudas con la lámina? Léanla por favor y díganme si tienen dudas. ¿Hay dudas? Por mi parte no hay dudas, profe. Bien. Y así podemos calcular otros tantos. Por ejemplo, los que vienen. Entonces, vayan leyendo y si tienen dudas me avisan. El Producto Interno Neto. No olviden lo que dijimos hace un par de clases atrás. Siempre la diferencia entre lo bruto y lo neto es provisto por las asignaciones de consumo de capital o la depreciación. Siempre la diferencia entre lo bruto y lo neto es igual a lo bruto menos las ACC. Entonces el Producto Interior Neto es el Producto Interno Bruto menos la depreciación. Esto es la depreciación de los activos fijos que han sido ocupados en el proceso productivo de todos los otros bienes y servicios, incluidos otros activos fijos, otra maquinaria, otra tecnología, otros computadores, etc. Esto es área territorial, interior, 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 independiente sea residente habitual o no. El Producto Nacional Neto solo producido por residentes habituales. En caso extremo por chilenos, si usted quiere, no por extranjeros. Hay otros tantos. El PIB per cápita. El PIB per cápita, este es uno de los indicadores que se ocupa para ir mirando el grado de avance de un país en el tiempo o hacer análisis comparativos con otros países. Este es un indicador que muchas veces mueve engaño, como por ejemplo podría ser en Chile. Tenemos un PIB cercano a los $20.000 y eso ¿qué es lo que está significando? Que en promedio, cada individuo, cada persona que vive en Chile, independiente genere o no renta, se le asigna ese promedio. Pero ¿qué es lo que ocurre? Esto, si bien es un indicador que se ocupa harto, hay que tener siempre el cuidado de que tiene el inconveniente que no dan cuenta ni el PIB ni el PIB per cápita, los problemas o las diferencias que se puedan producir en términos de la redistribución de la riqueza o distribución de la riqueza, como lo quiera decir. Es decir, si yo comparo sin mayor análisis un país que tiene un PIB per cápita o un ingreso per cápita, como quiera, también se calcula el ingreso per cápita, $500, por ejemplo, India, y $20.000 Chile, podemos decir que en Chile el nivel de bienestar general debiera ser mayor que en India. Pero hay que tener cuidado, porque este número, que en este caso es muy alto frente al otro, no está dando cuenta de la redistribución de la riqueza. ¿Por qué? Porque puede ocurrir, como es la crítica que se hace en Chile, que 10 familias, 20 familias, 30 familias son los propietarios de la gran mayoría de los recursos en el país. Por lo tanto, puede ser
o no es que puede ser, es esta cifra una cifra que nos puede mover a engaño. Cuidado. Pero se ocupan para hacer análisis económicos y comparativos, sea en un país en el tiempo o sea entre países. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Lo mismo. Si decimos en el año 99, 2000, 2001, 2002. Perdón. Si decimos, voy a dar cifras absurdas, 5 dólares, 7 dólares, 11 dólares, 14 dólares por nuca, el PIB per cápita, 5, 7, 11, 14, aquí podemos inferir que en el tiempo este país está generando mayor riqueza. Pero cuidado, esa riqueza se distribuye bien, ese es otro tema. Pero sí podemos decir que a nivel general, desde el 99 al 2002, por ejemplo, el nivel de bienestar de la sociedad debiera haber aumentado, pues el ingreso per cápita, el PIB per cápita, aumentó en más del doble. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Bien. Otra cuestión importante es la diferencia entre lo potencial y lo real. Entonces vamos a hacer un pequeño monito aquí para explicar. En el tiempo. En este eje medimos tiempo y aquí medimos el PIB o el producto en general real y el PIB potencial o tendencial. Potencial. Y esto, para que lo entiendan, está muy vinculado a la frontera de posibilidades de producción, que es lo que grafiqué aquí a la izquierda. El PIB real es lo que realmente se ha ido produciendo en el tiempo. Y tiene una cierta forma. Le voy a poner P de producto, independiente que sea el PIB, el nacional, etcétera. El real, R de real. El PIB potencial daría cuenta de lo que la economía es capaz de producir empleando la totalidad de los recursos existentes. Perdón. La totalidad de los recursos existentes en la economía en algún minuto. Ya, puede tener cualquier forma. Y el potencial podría ser así. Lo rojo, lo potencial. En general, en las economías ocurre que el PIB potencial es superior a lo real. Pero hay veces en los cuales lo real, por ejemplo ahí, supera lo potencial. Y eso tiene un vínculo con esto. El PIB potencial da cuenta de lo que la economía sería capaz de producir empleando la totalidad de los recursos existentes en la economía en ese minuto. ¿Hay dudas con esa idea?
No, profe. Ya. Y el cuidado que hay que tener, que está vinculado con esto, es, por ejemplo, si lo vemos en términos de la curva de transformación, significa que siempre vamos a estar parados en un punto de la frontera. Eso nos da cuenta de lo potencial, de la frontera de posibilidad de producción, ¿eh? Pero hay que tener cuidado. Nunca, nunca es bueno y es sano para la economía que se ocupe el 100% de los recursos. Siempre es bueno que exista un pequeño desempleo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se asume que lo potencial, por ejemplo, veamos en el caso de la mano de obra en Chile, se dice que el desempleo de mano de obra en Chile, la tasa natural de desempleo, que se denota por MUSU-Bene, debe ser entre el 3 y el 5%. Y eso es bueno, porque permite que gente como ustedes, por ejemplo, que pudiendo y teniendo las condiciones para trabajar, se capaciten. Y ustedes, al estudiar y capacitarse, van en el futuro, cuando entren al mercado laboral, mejorar las técnicas productivas. Al profesionalizarse las empresas, por lo tanto, la producción ha de crecer. Entonces, ¿cómo podemos entender? Lo general es esto. Lo potencial en general va a ser mayor que lo real. Pero hay pequeños lapsos de tiempo en los cuales, si se fijan aquí, la producción real es mayor que lo potencial. ¿Cómo lo explico? Por aquí. Si se ha definido que la tasa natural de desempleo de mano de obra, por ejemplo, es de entre un 3 y un 5%, eso es lo sano para nuestra economía, lo que está pasando en casos como este es que esto representaría el pleno empleo de los recursos, que exista entre un 3 y un 5% de desempleo de mano de obra. En casos como este, cuando lo real supera lo potencial, lo que ocurre, por ejemplo, es que la tasa de desempleo es de un 2. Entonces usted está empleando una mayor dotación de recursos, está siendo capaz por ese instante del tiempo de producir más que lo que era estipulable para la economía, dadas las condiciones que presenta. ¿Me entienden o no? Y que está vinculado con la FPP. ¿Me entienden? Niños, Por mi parte sí se entendió, profe. cuando la tasa de desempleo de recursos es menor que lo que se sostiene como sano y razonable para la economía, va a ocurrir que el PIB potencial va a ser menor que el real. Pero cuidado, esas situaciones no son sostenibles en el largo plazo. ¿Por qué? Porque ¿qué estaría indicando esto? Puede hacer un análisis intuitivo, muy básico, pero que le va a llevar a un resultado correcto. En casos como este, ¿qué es lo que va a pasar? Hay mucha gente trabajando, si lo vemos en el mercado de la mano de obra. Mucha gente genera renta, pero ocurre que las empresas, para poder satisfacer el exceso de demanda que se está creando, tendrían que invertir, pero las inversiones no son cuestiones de corto plazo. Por lo tanto, como mucha gente va a tener plata y en términos comparativos los bienes se van a tornar escasos, el precio de los bienes y servicios va a tender a subir. Si el precio de los bienes y servicios tiende a subir, ¿qué es lo que va a ocurrir? El poder del dinero va a caer y adicionalmente vamos a poder comprar menos cosas. Al poder comprar menos cosas, ¿qué es lo que va a ocurrir? La demanda empieza a caer. Al caer la demanda, ¿cómo van a responder las empresas? Produciendo menos. Si producen menos, ¿qué significa? Que van a contratar menos factores productivos. Y si contratan menos factores productivos, vamos a volver a lo normal. Es decir, que lo potencial exceda lo real. ¿Hay dudas? Hay dudas, pero siempre las medidas económicas y las herramientas que implementan los distintos gobiernos lo que pretenden es que esta brecha, esto se conoce como la brecha, la distancia vertical, que la brecha entre
lo potencial y lo real, no puedo tomar el color azul. Ya, que esta brecha sea lo menor posible. Esta es la brecha del producto. Brecha del producto. Si lo ven, es algo de lo que hemos vivido en la pandemia. ¿Qué ha tenido que hacer la autoridad? Entregar subsidios monetarios, subsidios en víveres y alimentación, de manera tal que las empresas produzcan y contraten mano de obra, de manera tal que esta diferencia entre lo potencial y lo real sea lo menor posible. En casos como este, o cuando esa brecha es tremendamente chiquitita, aquí por ejemplo, en ese pedacito, ahí, ¿qué es lo que piensa el común de los individuos? Que ojalá la autoridad no se meta en los mercados, que ojalá sea un mercado libre y que libremente consumidores y demandantes nos pongamos de acuerdo. Pero cuando la economía anda mal, lo real anda mal en términos de lo potencial, siempre vamos a exigir que la autoridad participe entregándonos subsidios, regalándonos los bienes, regalándonos casas, lo que sea, que es algo inherente al ser humano. Entonces, las medidas económicas tratan de disminuir o eliminar la brecha del producto, y entendiendo por la brecha del producto la diferencia entre lo potencial y lo real. Lo potencial es lo que se podría producir, lo real lo que realmente se produce. Bien, otros indicadores. Lean estas dos definiciones, por favor. Esto fue lo que vimos, que estaba solo Paco en ese minuto en la clase, lo que vimos con el ejemplo hace un rato. Y teniendo claro que solo se contabiliza valor agregado o producto terminado, no los bienes de consumo intermedio. Bien, la renta disponible. Ya esto tiene que ver con cada uno de nosotros. La renta disponible, que lo vamos a denotar por I sub D, es la renta que uno percibe más los subsidios y transferencias que pueda otorgar el gobierno a esta persona, a esta familia, que complementan la renta que él genera, menos los impuestos que se deben pagar y las leyes sociales y todo eso. La platita que tenemos que pagar a la AFP, los que somos empleados dependientes, y a la ISAPRE. ISAPRE o FONASA, da lo mismo, pero al sistema de salud. La renta líquida más los subsidios y transferencias que me dé la autoridad, si es que me los da, menos los impuestos que debo pagarle al fisco. Ese es el ingreso disponible, es decir, la platita con la que cuenta cada unidad económica, cada familia, cada persona, para destinar libremente o al consumo o al ahorro. ¿Hay dudas? Mi renta en la USACH, la bruta, el ingreso bruto, 1.000 pesos. Pero tengo que pagar leyes sociales, ISAPRE, salud. Eso significa que el ingreso líquido, lo que me entra al bolsillo, son APP 800 pesos. Más o menos estas dos suman el 20%. Leyes sociales y lo otro. Pero en estos 800 pesos, si yo no tributara, los 800 pesos me quedarían de libre disposición para destinarlos o al consumo o al ahorro. A mí el gobierno no me da subsidios ni transferencia por el nivel de renta. Por lo tanto, esta partida no existe, en mi caso. Estoy hablando en términos reales, ¿eh? Pero sí, producto de esta renta mensual, yo tengo que tributar. Pongámosle 40 pesos. Por lo tanto, de verdad, de libre disposición y para destinar al consumo y al ahorro me quedan solo 760 pesos.
Gran parte de esto yo lo gasto en consumo, no sé, pues pongámosle 740 pesos, y un poquitito en ahorro. Ahorro 20 pesitos mensuales. ¿Me siguen o no? Niños, ¿dudas? No, profe, por mi parte no hay dudas. ¿Y los demás? No, profe. Ya. Entonces, como corolario, y que tiene que ver, reitero, con el ejemplo que vimos hace un rato, el PIB será, ahí está. ¿Qué fue el ejercicio que hicimos al inicio de la clase? Y aquí tenemos una tablita que nos permite ir haciendo un comparativo. Esto lo voy a dejar un instante para que después ustedes, cuando estudien, vayan analizando la diferencia entre uno y otro indicador. Renta nacional, la renta personal, la renta disponible. Este es el ejemplo que acabo de hacer con los 1.000 pesos, que después pasaron a 800, producto de esto, las cotizaciones. Yo no tengo ni acciones de empresas, ni me pagan dividendos por ser propietario o accionista de alguna empresa. Tampoco el gobierno me da ni uno. Y aquí el ajuste de intereses, esto tendría que ver con los flujos de capital. Por ejemplo, si yo les dije ahí ahorro 20 pesitos, si yo puedo ahorrar 20 pesitos y los coloco en el banco, eso al final de un año pueden ser 22 pesos. Entonces aquí habrían 2 pesos que es el ajuste por intereses. Yo puse 20, el banco al final de año me paga 22, entre comillas gané 2 pesitos en el año. Ahí estarían esos 2 pesitos. Entonces, de aquí pasamos a la renta personal, que es la renta disponible y la que libremente vamos a destinar al ahorro y al consumo. Al revés, la mayoría de la gente destinamos nuestra renta al consumo. Y un cachito, si es que nos queda un delta, al ahorro. Perdón. Aquí a partir del PIB le extraemos a los residentes no habituales, tenemos el nacional bruto. Si al bruto le quitamos las depreciaciones o asignaciones de consumo capital, llegamos al neto. Si quitamos los impuestos indirectos, queda la renta nacional. Si agregamos los beneficios no distribuidos por parte de las empresas, le restamos las cotizaciones sociales, llegamos a la renta personal. Y si descontamos el IVA, en nuestro caso, llegamos a la renta disponible. Y esa la destinamos libremente al consumo y al ahorro. Otro bueno, lo que dijimos. Otros indicadores, la renta per cápita o el ingreso per cápita, que es la renta total del país partido por el número de habitantes, 18.500.000 en Chile. Y eso nos da un número aproximado a los $20.000 mensuales. Aquí nos piden hacer un análisis. China, con un PIB de 500.000 millones y una población de más de 1.000, y Mónaco, el Principado de Mónaco, con un PIB de 5.000 millones de euros y una población de 30.000 habitantes. En términos de lo absoluto, China produce muchísimo más que el Principado de Mónaco. Pero dada la cantidad de habitantes, si calculan el PIB per cápita o la renta per cápita, vamos a llegar a una diferencia sustancial. Y si a usted ahora le agrega factores cualitativos, no hay duda que la gente que vive en el Principado de Mónaco tiene un nivel de bienestar muchísimo más alto que el promedio de la gente que vive en China. Entonces, para que analice distintas situaciones, para que piense. ¿Por qué? Por los factores que los números no alcanzan a dimensionar, que tiene que ver con cuestiones cualitativas, no cuantitativas. Entonces vamos al modelo 4 sectores, que ya lo hemos visto más de una vez. Aquí están las distintas operaciones entre ellos. Y pasamos entonces finalmente al modelo ahorro-inversión. Ya,
aquí voy a dar una identidad para que se den cuenta. El PIB, entonces, o algún indicador macroeconómico, el que sea, usted lo puede calcular por el lado. Al tiro lo escribo. Denme un segundo para escribir primero. Ya, aquí estamos refrendando que el indicador macroeconómico, por ejemplo el PIB, lo podemos calcular valorando la producción. Esto es la valoración de la producción propiamente tal. En el ejemplo hace un rato, ponderando el precio de los autos por la cantidad de autos, el precio de las naranjas por la cantidad de naranjas. Punto. Este es el valor de la producción. Este es el destino de la producción. Y este es el lado del ingreso, las rentas o ingresos de los sujetos o agentes que han participado en el proceso productivo. Estas son las tres formas de calcular el Producto Nacional, por ejemplo, o el Producto Interno Bruto, donde C representa el consumo de las familias, que el lado izquierdo ya lo vi el otro día, y la demanda por inversión por parte de las empresas. G, los gastos del gobierno en bienes y servicios. X, las exportaciones de nuestro país hacia el resto del mundo. M, las importaciones, todos los bienes que hemos traído del resto del mundo a Chile. Y el producto en sí mismo. C, el consumo, por el lado de la renta. ¿A qué destino mi renta? Al consumo. C, consumo. S es el ahorro privado, que puede ser ahorro de las familias o de las empresas, pero privado. Ese es el ahorro privado. T es los impuestos netos, según la lámina de hace un par de láminas atrás, son los impuestos recibidos menos los subsidios y subvenciones otorgadas. Menos subsidios y, vamos a escribir igual, subvenciones. Pero aquí está neteado. IRF, aquí hay tres sectores económicos: familia, empresas, gobierno, y aquí viene el sector externo. Estas son las transferencias de chilenos o productores nacionales, independientes sean privados o públicos, productores nacionales, al resto del mundo. La McDonald's, los Burger, ¿son empresas chilenas o extranjeras? Extranjeras. Pueden ser propietarios chilenos, no sé, el McDonald's que queda aquí cerca de mi casa, como a 2 cuadras, seguramente los propietarios son chilenos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Ellos le tienen que pagar un royalty, una licencia a McDonald's. McDonald's es una empresa gringa o estadounidense. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer? Transferir una parte, no conozco los contratos en realidad, pero una parte de lo que ella genera a McDonald's Internacional. Aquí está contabilizado eso. El Burger, Petrobras, muchas empresas que ustedes conocen no son chilenas en términos de la marca. Por lo tanto, hay que transferir un royalty, una licencia por el uso de esa marca a agentes internacionales. Aquí está contabilizado eso. ¿Me siguen, niños? Sí, profe. Ya. Entonces aquí vamos a ir viendo, pero yo creo que vamos a saltar a la más genérica. Vamos viendo. Ya. Ahorro, aquí siempre tiene que cumplirse una identidad que es el balance ahorro-inversión. Entonces, si tuviéramos una economía solo con dos sectores económicos, el producto, va a ser igual los dos sujetos económicos mínimos por una transacción, familias y empresas. Si lo vemos en las componentes que describí hace un ratito, aquí, si es solo una economía de dos sectores, van a estar presentes solo
estos dos datos. Consumo e inversión igual al ingreso. Si fuesen 3 sectores, agregamos el gobierno. Si fuesen 4 sectores, agregamos lo otro. Pero el primer modelito, para que veamos el balance ahorro-inversión, es solo una economía con 2 sectores. Entonces, ¿qué es lo que podemos llegar a plantear? Lo siguiente, miren. Esto y por qué es extensivo al de 4 sectores. Entonces, présteme atención. Y es todo lo producido. Entienda el concepto que hay detrás. Todo lo producido en bienes y servicios. Menos todo lo que se gastó en consumo. Y menos C me queda igual ahí. Pero entendamos, todo lo producido menos todo lo consumido, ¿de qué me da cuenta? Del ahorro. Esto es el ahorro. ¿Y qué es lo que planteamos? Con la nomenclatura de la lámina anterior, diremos que el ahorro es igual a S. Por lo tanto, se tiene que cumplir en la economía esta identidad. ¿Hay dudas? Y que es una cuestión importante. Lo voy a explicar en un ratito más. Pero léanme esta, la última oración de la lámina, que es lo importante. Ya. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Niños. Bien. Aquí hemos ido agregando, borrar todos los dibujos, borrar todos los dibujos. Ahí. Vamos a agregar al gobierno ahora. Aquí lo que hablábamos el otro día del déficit o superávit del presupuesto fiscal, que es la diferencia entre los impuestos que recauda y los subsidios y subvenciones que otorga, menos los gastos. Ahí está el presupuesto fiscal. Y finalmente se llega a esto, de nuevo, la inversión es igual al ahorro total. Pero yo me voy a ir al tiro al modelo de 4 sectores. Ya, economía abierta y con gobierno. Economía abierta y con gobierno. Miren, tomo la identidad que teníamos en la lámina anterior. C más I más G más X menos M. Igual a I, C más S más T. Este T que yo trabajo aquí son los impuestos netos. Es esto. Es la diferencia entre los impuestos que recauda menos las transferencias y subsidios que otorga el gobierno. Más RF. Si a esta triple identidad yo le resto el consumo, ¿qué nos queda? I más G más X menos M igual a I menos C, S más T más RF. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Me siguen hasta ahí? Niños, ¿no es alta matemática? Bueno, como ya me di cuenta que aquí todo lo producido menos lo consumido está metido el ahorro de por medio, elimino ese término central. ¿Y qué es lo que hago? Voy a despejar la inversión. Y es igual a S más T más RF menos G más M menos X. ¿No es magia? ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Bien, ¿y qué es lo que hacemos finalmente? Asociar. I es igual a S más la componente T. ¿A qué agente económico connota? Gobierno. G, gastos del gobierno, los asocio. T menos G. M, resto del mundo. X, resto del mundo. RF, resto del mundo. Más M más RF
menos X. Y aquí hay que interpretar. Este es el balance, esta ecuación que estoy planteando aquí abajo, el balance ahorro-inversión. O inversión-ahorro, como quiera. Y que es tremendamente relevante para la sociedad y para la economía. ¿Qué es lo que tengo acá? Inversión. Ahorro privado. Entiéndanme esta componente. T son los ingresos líquidos que genera el gobierno por los impuestos que recauda menos los subsidios que otorga. Esta es una corriente de ingresos. Esta es la corriente de gastos del gobierno. Por lo tanto, ¿qué es lo que representa T menos G? El presupuesto fiscal o el ahorro del gobierno. ¿Qué representa lo que tengo aquí? Entiendan, M son cuando nosotros traemos zapatos, calculadoras, computadores de China, tenemos que pagarle a los chinos. Las empresas chilenas que ocupan marcas internacionales le tienen que pagar al resto del mundo esas licencias. ¿Esto qué es lo que representa? El ingreso del resto del mundo al comerciar con Chile. ¿Qué representa X? Exporté cobre a los chinos me lo tienen que pagar. Este es el gasto que hace el resto del mundo en Chile, digo, perdón. Por lo tanto, estos son ingresos del resto del mundo menos el gasto del resto del mundo. ¿Qué es lo que es esto? El ahorro externo. Por lo tanto, ocurre lo siguiente y que es de tremenda importancia. La inversión de un país es igual al ahorro. El ahorro, ¿de qué fuentes puede provenir? Del ahorro nacional, que son el ahorro de nosotros, los privados, más el ahorro del gobierno nacional, más el ahorro externo. Y nunca olviden, para que una sociedad, para que un país pueda desarrollarse y no solo crecer, tiene que invertir. Pero para invertir significa que debe hacer un sacrificio, entre comillas. ¿Y cuál es el sacrificio? Ahorrar. ¿Y de qué fuentes puede provenir el ahorro? ¿Del ahorro nacional o del ahorro externo? ¿Y de qué fuentes puede provenir el ahorro nacional? Sea del ahorro privado o del ahorro del gobierno. Ustedes están participando en un proceso de inversión en capital humano. ¿Y qué tuvo que ocurrir? Tuvieron que ahorrar. Para poder estudiar, ustedes han tenido que tener una corriente de ahorro. O bien, si es que están con gratuidad, el gobierno se hizo cargo de ello. Pero obviamente ustedes están invirtiendo en capital humano y eso exigió un sacrificio por medio del ahorro. Se la está pagando su familia, se está endeudando su familia y por lo tanto tiene que tener un cierto potencial de ahorro en el tiempo, o si está estudiando con gratuidad, el ahorro ha provisto de los, perdón, el gobierno ha provisto de los fondos. Por lo tanto, el gobierno tiene que generar una corriente de ahorro para ir pagando lo que significa el arancel. Si la economía es cerrada, esta componente de ahorro externo no existe. Si no existe el gobierno, la segunda componente no existe. Y ahí la inversión tiene que ser igual al ahorro privado. Pero sí o sí, para que una economía se desarrolle, debe invertir. Y el ahorro, en un modelo a 4 sectores, puede provenir de cualquiera de estas fuentes. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Bien. Si no tienen dudas, seguimos. Aquí está lo mismo, la explicación, léanla después. Ahorro privado, ahorro del gobierno, ahorro externo. Esto es lo que expliqué. Ahorro nacional, el ahorro total es igual al nacional más el externo. Ahí usted puede jugar con la identidad como se le plazca, pero la más bonita forma, la más bella forma de expresar el balance ahorro-inversión es como se los mostré yo. Inversión igual al ahorro privado, más el ahorro del gobierno, más el ahorro externo.
Vamos a lo último de la clase de hoy día, inflación y costo de la vida. Y aquí tienen que, la inflación, recuerden, es el alza sostenida y persistente en el nivel de los precios de los bienes y servicios de una economía. Y para esto tenemos que recordarnos de las demandas reales y en particular del enfoque de Slutsky. Recuerde que Slutsky asumía que dejábamos fija una canasta de bienes y servicios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar de hacer? Determinar la variación promedio ponderada de los precios que están implícitos en dicha canasta de bienes. ¿Y por qué? Porque eso va a impactar favorable o desfavorablemente, en el corto plazo al menos, en el nivel de bienestar del individuo, de la familia, de la sociedad. Bueno, ¿cómo se determina en Chile ya en la práctica la tasa de inflación? Entendiendo por inflación lo que dije, reitero, es el alza sostenida y persistente en el nivel de precios de la economía. ¿Cómo se calcula mediante el IPC, índice de precios al consumidor? ¿Han escuchado hablar del IPC? He escuchado en las noticias, ¿no? Sí. ¿De qué es lo que te está dando cuenta el IPC? Cuidado, muchas veces en las noticias lo explican mal. Lo que mide la tasa de inflación es la variación porcentual en el índice, no el índice en sí mismo. Cuidado, pero eso se lo voy a explicar al tiro. Bueno, ¿cómo se calcula esto? Se ha determinado una canasta de más o menos 340 artículos mediante una encuesta que se hizo a lo largo de todo Chile. En general, la frecuencia es por una década. Se toma una canasta y se determina el gasto promedio ponderado de más o menos 5.000 hogares a lo largo de todo Chile que tienen que ir llevando un registro por 15 días de cómo fueron destinando el ingreso cada día. Cuánto gastaron en pasaje en el metro, pasaje en la micro, cuánto gastaron en pan, en aceite, etcétera. En todos los bienes que consumen durante 15 días. Después se calcula el promedio general para esas 5.000 familias y se dejan dentro de la canasta que se va a asumir por estable y sobre la cual vamos a medir la variación del índice o la tasa de inflación, se asume que esa canasta va a estar más o menos vigente, latente por 10 años, lo cual no es cierto y esa es una de las contras que tiene este enfoque. Ojo, pero es mejor tener algo que no tener nada. Y en gran parte de los países del mundo, por no decir en todos, se calcula de igual manera. Las canastas pueden ser absolutamente distintas. Voy a decir una estupidez, una estupidez, una estupidez. Nosotros no consumimos murciélagos pensando en el COVID. Los chinos sí. Entonces, bueno, para los chinos será importante el gasto en murciélagos. Para nosotros no, por nuestra cultura. Entonces se determinaron más o menos los 340 artículos que connotan el mayor gasto en el ingreso de las familias y se determinó. Y se desagregan esos 340 artículos en estas categorías: alimentación, bebida alcohólica, vestuario, vivienda, equipamiento, etc. Y aquí están las tres interrogantes básicas del problema económico, lo que vimos en la primera clase. ¿Cuáles eran las básicas? Alimentación, pan, techo y abrigo. Techo, abrigo. Esto es alimentación. Y aquí está el varios u otros. Pero esas son las más importantes: pan, techo y abrigo. Punto. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se determina, mediante el enfoque de Slutsky, cuánto ha variado el precio promedio ponderado de esa canasta entre los precios de un año base y un año cualquiera. ¿Qué es lo que tenemos aquí? El IPC, que es lo que es la ponderación del precio del bien iésimo en el periodo T por la canasta del año base o del mes base, partido por
el precio del bien iésimo en el periodo base, ponderado por esa canasta del periodo base. ¿Hay dudas? Bien. ¿Cuál es el objetivo? Lean esto. El objetivo del cálculo, a eso me refiero, ¿eh? Bueno, el objetivo último es determinar cuánto impacta el o la variación en los precios de los bienes y servicios en el consumo de las personas y por tanto en el bienestar. ¿Y qué es lo que pretenden medir? Darnos una aproximación a el costo de la vida. Y entendiendo por costo de la vida las canastas de bienes y servicios que consumimos y que nos permiten, mediante su consumo, valga la redundancia, satisfacer necesidades. Y eso nos proporciona un cierto nivel de satisfacción o utilidad, ergo bienestar. ¿Qué es lo que vimos en la teoría del consumidor? Entonces aquí tenemos un ejemplo, mire. Calcular el índice de precio. Vamos, tenemos 3 años, 2001, 2002, 2003, y tenemos las cantidades, y esta es la canasta que vamos a mantener por base. 4 hot dogs, ese es el consumo, y 2 hamburguesas. Y nos dan los precios de los bienes, para el 2001, 2002, 2003. 2001, 2002, 2003. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En el fondo, lo que vamos a primero determinar es el gasto. El 2001, ¿cuánto gastó la familia? Se comía 4 hot dogs a $1 cada uno. 4 hot dogs, $1 cada uno. 2 hamburguesas a $2 cada una. 2 hamburguesas a $2. ¿Cuánto gastó? $8. ¿Me siguen hasta ahí o no? Niños. Sí, profe. Ya. ¿Cuánto gastó el 2001 dado los precios del 2001? Pero mantengo la canasta inicial, la canasta del 2001. Se comió 4 perritos, es decir, 4 hot dogs a $2. 4 a $2. 2 hamburguesas a $3. 2 hamburguesas a $3. ¿Cuánto gastó? $14 en una canasta base. ¿Cuánto gastó el 2003 en esa canasta de bienes y servicios, suponiendo que era lo único que consumía? 4 hot dogs, 2 hamburguesas a los precios de 3 y 4 respectivamente. 4 hot dogs a $3, 2 hamburguesas a $4, determino el gasto, $20. ¿Hay dudas? Como estamos tomando por base el 2001, suponiendo que esta es la canasta del 2001, hacemos lo siguiente, calculamos el índice de precios de la economía. Tomo por base la canasta del 2001, entonces, el gasto del 2001 partido por 2001 y por 100 da cuenta, como voy a tomar este por base, siempre el periodo que se toma por base, el índice adquiere el valor 100. ¿Por qué? Porque se calcula de esta forma. Gasto de ese año partido por el gasto de ese año y por 100. Ahí está. ¿Me siguen? ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, calcular el índice de precios de esta canasta considerando el gasto del 2002. El 2002 gastó $14. 14 pesos. La canasta base tenía un gasto, el 2001, de $8. Aquí estoy haciendo la fórmula anterior, me devuelvo un instante, ¿eh? Aquí. Estoy valorando el consumo a los precios de cada año respecto del gasto en consumo del año base. Aquí está. Este es el gasto en consumo del año base. En nuestro ejemplo, el denominador va a ser siempre 8. Y este va a ir cambiando. El 2001 fue 8,
el 2002 fue 14 y el 2003 fue 2000. Estamos relativizando respecto del año base, que es la canasta que se va a asumir por base. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? 14 partido por 8 y por 100, 175. Para el 2003, 20 partido por 8 y por 100, 250. Si ahora nos pidieran, bueno, determinar cuál fue la tasa de inflación del año 2001 y del año 2002 y 2003 respecto de la canasta del 2001, lo que haríamos es la diferencia, lo que sabemos, la variación en el índice. La variación en el índice, la variación en el índice. Índice, el 2002, 175. Menos 100, el base, partido por 100 y por 100. 75, partido por 100, 0,75. Por 100, 75%. Es decir, la variación de los precios de los bienes y servicios entre el año 2001 y 2002 fue de 75%. Obviamente eso usted llévelo a la práctica, que es lo que está ocurriendo y sigue ocurriendo en Venezuela, lamentablemente. Ustedes, no sé si han visto alguna noticia respecto a qué es lo que ha pasado con las tasas de inflación en Venezuela. Son tremendamente altas. ¿Eso le juega a favor o en contra al bienestar de los consumidores? Aquí lo que estamos diciendo es que los precios aumentaron un 75%. ¿Usted cree que eso es bueno o malo para el bienestar de los consumidores? Niños. Ya, obvio. Después, ¿cuánto varió el índice entre el 2002 y el 2003? 250 menos 175 partido por 75%, 43%. La variación de precios, de los precios de los bienes y servicios de la canasta base entre el 2002 y el 2003 variaron un 43%. También usted podría determinar la variación en el índice de precios del 2001 al 2003. Y ahí nos quedaría 250 menos 100 partido por 100 y por 100. Es decir, 150% variaron los precios. Que es la ponderación de estas dos, 1,75 por 1,43. Nos va a dar 150. Bien. Esto impacta negativamente en el bienestar de la sociedad. Entonces, en el fondo, ¿cómo se calcula la tasa de inflación? Estas son las tasas de inflación que se acostumbran a denotar por pi. Pi es igual al índice de las Peires, siendo el índice de las Peires el cociente entre sumatorias que teníamos hace un ratito, es el índice de las Peires menos 1 y por 100. Que es equivalente a lo que fuimos haciendo aquí. Aquí yo tengo el índice de las Peires, en el primer caso es 100, 175, 250. Si se dan cuenta, aquí tengo 175, eso en términos porcentuales, menos 100, 75%, que sería el dato que tenemos ahí. Pero se calcula por este cociente, que sería, en el caso que estoy explicando, 14 partido por 8, 1,75. Menos 1, 0,75. Por 100, 75%. ¿Qué era esto? Si lo quisiéramos ver del 2001 al 2003, nos queda el índice de las Peires es 2,5. 2,5 menos 1, esto sin multiplicarlo por 100, ¿eh? Es 20 partido por 8 nomás, 2,5.
2,5 menos 1, 1,5. 1,5 por 100, 150%. Ahí está. Que es la explicación que viene aquí a continuación. Entonces, el sueldo de Juan, por ejemplo, ¿cómo tendríamos que convertir pesos de un año a pesos de otro? Nos dicen, el sueldo de Juan, el año 1931 eran 80 pesos, 80.000 pesos, perdón. Y la inflación entre el índice entre el 1931 y el 2001 es 177. Entonces nos están pidiendo convertir la renta de Juan, que era 80 lucas del año 31, a pesos del 2001. ¿Qué es lo que haríamos? 80.000, la renta del 31, del 1931, por el índice de precios del 2001, 177, partido por el índice de precios del 31, 15,2. Y ponderamos 80.000 por 177 partido por 15,2, 931.000 pesos. Es decir, 80.000 pesos del 31 son perfectamente equivalentes a 931.576 pesos del año 2001, suponiendo que el índice de precios tuvo esta variación en esos 70 años. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? No se trabaja con datos tan rezagados. La canasta de bienes se actualiza más o menos cada 10 años. La última actualización fue el 19, en finales del 18-19. Y esa canasta se va a asumir vigente hasta el 29 más o menos, hasta el 2029, a eso me refiero. Y ahí hay una de las contras en el cálculo de la tasa de inflación mediante el IPC. Ya. ¿Cómo calculamos la tasa de inflación? Fue lo que hicimos hace un ratito. El índice de precios al consumidor en periodo cualquiera, menos el del periodo inmediatamente anterior, partido por el índice de precios en el anterior, y por ciento. Siempre se expresa en tanto por ciento. Si la tasa de inflación, si este número es positivo, se habla de inflación. Si este número es negativo, se habla de deflación. Cuidado, cuando estamos diciendo que la inflación es mala, porque reduce el poder adquisitivo del dinero, por lo tanto nos permite comprar una menor cantidad de bienes y servicios, no vayamos a entender que si se da el fenómeno contrario es malo, es bueno, porque es tanto o peor que inflación. Cuando hay deflación, significa que los precios están bajando. Si los precios bajan, no existe incentivo para producir. Si no se produce, no hay bienes y servicios. Si no hay bienes y servicios, no se consume al nivel que se quisiera. Por lo tanto, el bienestar también cae. Cuidado, no vayan a entender que la negación de la inflación, que la deflación es buena, porque es tanto o peor, más mala, voy a hablar muy vulgarmente, más mala, que no tiene sentido decirlo así, pero más mala que la inflación. Entonces, cuidado. Y para terminar, entonces, ahí tenemos algunas de las diferencias. La tasa de inflación, tal cual vimos el otro día, se puede medir, sea por el deflactor implícito de precios o por el índice de precios al consumidor. Cualquiera de las dos medidas. Cada una tiene sus pros y sus contras. El IPC considera una canasta de bienes de consumo, en donde se incluyen, por ejemplo, bienes importados, que no se producen en Chile, pero que la gente consume. Celulares. El deflactor considera todo lo producido en la economía durante un año. Metodológicamente o logísticamente sería imposible evaluar esto todos los meses. Imposible. Faltaría mano de obra para ir a cada empresa a determinar cuánto produjo, a qué precio lo produjo, cuánto cambió el precio. Imposible.
Entonces, cuidado. Esta, si bien considera todos los bienes producidos en la economía, no considera bienes que no se producen en Chile, pero que la gente consume. Por otra parte, asume solo una canasta de bienes que quedan representando en lo que más gasta la gente en promedio. Y un promedio no es representativo de nadie. Cuando en la segunda prueba, aquí, tuvimos en este curso un promedio de 3,8, ese número indica algo, sí, el promedio. Pero a Paco, que lleva 2 notas azules, ¿ese promedio le sirve de algún indicador? De nada. Paco sabe que en la tercera prueba, dado las notas que tiene, voy a hacer una estupidez, no me acuerdo las notas, tiene que sacarse un 2,5 para probar. El promedio le importa un cuesco, le importa un rabo. Bien, el IPC pondera los bienes de una canasta y esa canasta se asume por 10 años. Y piensen hoy día con el avance tecnológico y las comunicaciones. ¿Es posible pensar que los gustos en un lapso de 10 años no van a cambiar? Ustedes hoy día que son estudiantes tienen cierto gusto, por ejemplo, en la forma de vestirse. Cuando entren al mundo laboral, seguramente se van a tener que vestir, no van a poder ir desnudos a la empresa, si es que estamos trabajando presencialmente. Pero la forma de satisfacer ese vestuario va a ser distinto. Hoy día ocupa blue jean, mañana va a ocupar un pantalón de vestir. Los gustos cambian. Y en un lapso de 10 años, hoy día, con todo el avance, las comunicaciones, las redes sociales, cómo nos invaden con publicidad de artículos, de bienes y servicios, nuestros gustos van a cambiar. Entonces también ahí hay una contra. Bueno, lean esta lámina, que son las contras y los beneficios. Denme 2 minutos más para ver 2 láminas y terminamos. Bien, ¿hay dudas? Ahí tenemos data histórica, cómo ha variado la tasa de inflación. Este periodo, que en el gobierno de don Salvador Allende Gossens, las tasas de inflación fueron espantosas. Fueron de 2 y 3 dígitos. Y ahí se ha ido sosteniendo en el tiempo. Estos son los finales del gobierno de don Jorge Alessandri Rodríguez, y el inicio del gobierno de don Frei Montalva. Hoy día, y hace muchos años, que la meta inflacionaria de Chile bordea el 3%, entre el 2,5% y el 3,5% anual, que es lo razonable para nuestra economía. Podría ser un poquito más baja, pero eso es bastante razonable respecto de tasas históricas que hemos tenido en el tiempo. Bien, hasta ahí llegamos porque con esto es lo último que vamos a ver en términos de la materia. Desempleo y nivel de actividad, pero esto ya lo veo el viernes. ¿Hay dudas? Bien, hasta aquí llegamos, jóvenes. Nos vemos el viernes si Dios quiere. Adiós, profe.